de nuestra programación. Nosotros queremos agradecer a nuestra distinguida ciudadanía que se va conectando a nuestra prestigiosa señal o que ha permanecido en nuestra compañía. Queremos también saludar a los distinguidos amigos que nos miran a través de la red social en Estados Unidos. Muchas gracias por reportar sintonía. A continuación, como yo les había dicho anteriormente, tendremos una entrevista también bastante especial. Recordemos que el día de ayer el Ecuador o la Asamblea ratificó la firma del Tratado de Libre Comercio entre Ecuador y China. Sin duda alguna, esto ha generado bastante oposición, bastante discrepancia en torno a la decisión tomada por la Asamblea Nacional. Recordemos que esta negociación se inició ya con el presidente Guillermo Lasso, y lo que venía nuevamente, el de poder nuevamente firmar este tratado, era inevitable. Se tenía que tratar precisamente a través del Consejo, el seno de la Asamblea, y ellos el día de ayer se manifestaron a través de 76 votos a favor, 23 en contra y 35 abstenciones. Se dio paso a la firma del Tratado de Libre Comercio entre Ecuador y China, negociación iniciada por el gobierno de Guillermo Lasso. A continuación, yo quiero invitar a todos ustedes, amigos, a estar muy atentos a esta entrevista telefónica junto a Nadino Calapucha. Él es un dirigente indígena quichua, ha sido activista desde muy pequeño y ha hablado por los derechos de su pueblo. Formó parte del Consejo Juvenil del Movimiento Indígena del Ecuador en 2011. En 2004 se desempeñó también como representante plurinacional de la niñez y adolescencia. Desde 2013, Nadino es fundador, director y vocalista de la banda musical intercultural Comeback. Además, recordemos que esta música es un grupo o hace música amazónica de nuestro Ecuador. Queremos saludar a nuestro distinguido invitado, activista, dirigente indígena quichua, Nadino Calapucha. Muy buenos días, bienvenido a esta entrevista telefónica. Muy buenos días, estimada, qué gusto poder saludar a través de este medio. Igualmente, pues quisiera expresar un profundo saludo a toda la audiencia que nos escuchan a través de este importante medio de comunicación. Muy buenos días. Muchísimas gracias a usted, y pues hemos visto en varios medios de comunicación donde ustedes anteriormente, antes de que se dé esta ratificación del tratado, ya se oponían a que Ecuador firme con China el Tratado de Libre Comercio. ¿Por qué se oponen a esto? Efectivamente, porque no fue socializada, no fue construida de una manera amplia con la participación de varios sectores. Fue un acuerdo firmado por debajo de la mesa de manera discreta, solamente donde participaron los grupos de poder, y eso preocupa inmensamente a varios sectores en el país. Un acuerdo de esta magnitud con la segunda potencia mundial, y además con un país que todos tenemos una muy mala referencia en materia de derecho laboral, en materia de derecho ambiental y sobre todo en respeto a la soberanía de un país. Con un país que en los últimos meses ha generado noticia en nuestro país al invadir nuestro territorio marítimo, las embarcaciones pesqueras chinas. Esto sin ningún acuerdo, ¿no? Sin ningún acuerdo, ha violado la soberanía territorial de un país. Entonces, con un país que no respeta los derechos internacionales, que no respeta la soberanía de un país, pues llegar a un acuerdo de esta magnitud y sin la debida participación es atentar contra la misma constitución de nuestro país. Ahora, se habla de que no existió la socialización suficiente en torno a esto, ¿no? Y es verdad, poco se hablaba, quizá estábamos demasiado concentrados con lo que era el incremento del IVA del 12 al 15% en la sesión anterior al día en que fue aprobada
aprobado este tratado. Quizá ustedes han tenido acercamientos ya con el actual presidente o tuvieron el acercamiento correspondiente con el gobierno de Daniel Noboa para tratar sobre este tema y la oposición y el por qué se oponían. A ver, como ya lo mencionó en la introducción, acuerdo se firmó ya el año pasado, es decir, en mayo, el 10 de mayo del año pasado, en el gobierno de Guillermo Lasso. Este acuerdo fue negociado y firmado durante el gobierno de Guillermo Lasso y la Asamblea tenía que ratificar ese acuerdo con China. Pero con el gobierno actual todavía no se ha abordado, y aún más en las condiciones que está viviendo el país y que todos sabemos, ¿no? Que es la coyuntura en materia de seguridad, misma que está siendo de alguna manera usada para aprobar varias leyes que estaban esperando para beneficiar a grandes grupos de poder económico sobre todo, y además a las disposiciones de la banca internacional. Entre ellos estamos hablando del IVA, estamos hablando inclusive de condonar deudas a los grandes grupos de poder y aprobar un tratado de esta magnitud. Claro, los ecuatorianos y ecuatorianas estamos conscientes de que estamos en una crisis económica, una crisis política, estamos en una crisis ambiental inclusive, pero tenemos que hacerlo bien para no cometer errores como las que ya hemos cometido, acuerdos, convenios que hemos firmado con empresas y con países en la que el Ecuador siempre ha perdido cuando ha puesto una demanda, ¿no? En cortes internacionales, como en el caso de Chevron Texaco y otros. Entonces, con un país que inclusive en este convenio está mencionando que Ecuador no puede alegar, no puede presentar ninguna queja ni demanda en cortes nacionales y en caso de que hubiera alguna violación de derechos por parte de China en nuestro territorio. Si lo hacen, pues ellos demandarían en cortes internacionales. Básicamente este acuerdo nos está dejando sin derecho a defendernos, sin derecho a quejarnos, sin derecho a reclamar la justicia en nuestro país. Entonces, definitivamente no es una oposición porque, claro, muchas veces dicen que las organizaciones de la sociedad civil, que el movimiento indígena se oponen a todos los modelos de desarrollo. No, en esta ocasión estamos diciendo que sí era de construir con la participación, porque así lo dice la Constitución en el artículo 1, de que la soberanía radica en el pueblo y por eso teníamos que consultar a ese pueblo. Temas como estos, temas de fondo, temas que ponen en riesgo la soberanía de nuestro país, esos temas hay que consultar. Se tiene que hacer a través de una consulta popular y no temas en materia de seguridad que fácilmente para reformar el Código Integral Penal se puede hacer a través de la legislación, ¿no? A través de la Asamblea Nacional. Entonces, estamos preocupados. Claro, hay una bancada especialmente que es aliada de la CONAIE y que es Pachacutic. En torno a la votación suscitada a través de varios asambleístas de esta bancada que estuvieron a favor de este tratado, ¿qué opinión tienen al respecto? ¿No hay quizá congruencia por ahí? Sí, efectivamente, a pesar de que el movimiento indígena, inclusive el movimiento político Pachacuti, tiene sus principios bien definidos, pero también acordémonos que son las personas quienes ejercen, ¿no? Son las personas quienes actúan, alejados de aquellos principios. Entonces, en este caso hay mucho que trabajar, hay mucho que reflexionar. Posiblemente estaban haciendo, reflexionando ellos también de la situación que están viviendo su sector o a la provincia a la que pertenecen, porque en cada una de las provincias hay dinámicas y modelos de desarrollo diferentes, ¿no? Con iniciativas, con emprendimientos, como en el caso de Morona Santiago, la pitahaya, que ha sido pues ya materia de exportación. Los Escaparlo estaban apuntando por ese lado, pero mucho más allá de apuntar a pequeñas cosas, hay que ver en una magnitud más grande a largo plazo lo que podría implicar este tratado, ya que un tratado como de esta magnitud, siempre hay pocos ganadores y muchos perdedores, y sabemos quiénes van a ser los pocos ganadores: las empresas, las corporaciones, y los grandes perdedores seremos pues la mayoría de los ecuatorianos, en este caso los pequeños y medianos productores, quienes no estamos en condiciones de competir. Nosotros no tenemos, la mayoría de los ecuatorianos que son pequeños y medianos productores no tienen un aparataje, no tienen un mecanismo, no tienen empresas para poder exportar, pero sí las grandes corporaciones. Lo que sí está en riesgo es la soberanía y
Y no lo decimos nosotros, inclusive la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, que es la CEPAL, una entidad de las Naciones Unidas, menciona que un acuerdo con China lo que podría implicar para nuestro país es mayor desempleo, mayor pobreza y desigualdad. Porque claro, estamos compitiendo con un país potente y nosotros no estamos preparados para competir a ese nivel, que sería una competencia desleal. Y por otro tema, no menos importante, por supuesto, y en el que ustedes están totalmente involucrados, es acerca de la decisión de quizá aplazar el cierre del Yasuní ITT. Recordemos que a través de una consulta popular, el pueblo decidió de que este recurso natural se mantenga bajo tierra, de que se cierre este bloque. Sin embargo, debido a la crisis sobre este tema, obviamente se justifica el gobierno, se piensa en quizá aplazar el desmontaje de este. ¿Qué opinión ustedes dan al respecto? Más de 50 años la Amazonía ha aportado al Producto Interno Bruto de nuestro país. Sin embargo, pues la situación social, la situación económica, la situación ambiental y cultural está pues en pésimas condiciones. Sobre todo estas dos provincias del norte, Orellana y Sucumbíos, tienen las peores vías del país. Es decir, esto sin una crisis de seguridad como la que estamos viviendo. Estamos hablando de los últimos 50 años. Imagínense hoy seguir sacrificando a la Amazonía, y aún más cuando ha sido una decisión soberana. Esta decisión, estos anuncios del presidente y también de algunos asambleístas de aplazar, de pedir una moratoria por algunos años para cubrir en términos económicos lo que significa enfrentar en materia de seguridad en nuestro país, también atenta contra la democracia, atenta contra la Constitución una vez más, porque el soberano, el pueblo, más del 56% de los ecuatorianos decidieron dar ese gran paso de proteger al Parque Nacional Yasuní, y sí, lo hicieron de una manera democrática. Entonces el Estado de Derecho que tiene este país se pondría en riesgo. Entonces sería como mencionar que el presidente actual, electo de manera democrática, un sector diga, ¿saben qué? Presidente Noboa, mejor gobierna después de 6 meses. ¿Podríamos pedir una moratoria para que tú puedas ejercer funciones después de 6 meses? No, o sea, en democracia funciona así. Ya se eligió y está ejerciendo. Entonces en el Parque Nacional el pueblo ecuatoriano ya decidió y hay que cumplirlo. Hay que respetar esa decisión. Pero claro, hay que buscar alternativas también, porque dicen, sí, estamos viviendo y necesitamos recursos. Sí, hay otras alternativas. ¿Por qué no hemos cobrado a los bancos quienes estaban debiendo? ¿Por qué no cobramos a grandes empresas? Ahí tenemos muchas reservas. ¿Y por qué no hacemos una ley para que todos los puertos privados, que son la gran mayoría, marítimos, puertos privados, paguen impuestos? Paguen impuestos, y que de esa manera se podría recaudar, porque hay puertos privados por donde están saliendo mercancías, por donde están fugándose capitales y no hay ninguna regulación. Ahí podemos recaudar para sostener la seguridad que estamos enfrentando, ¿no? Pero la Amazonía, aparte de haber cumplido 50 años y ya más de 50 años sosteniendo el país, no puede continuar, porque no lo estamos diciendo solamente los pueblos indígenas, lo están diciendo también más de 230 científicos del panel científico por la Amazonía, de que la Amazonía está en un punto de no retorno. Es decir, que la Amazonía cumple un rol fundamental para la estabilidad climática, que es el corazón biológico del planeta, y por ello necesitamos dar un gran paso hacia la acción climática a través de modelos de desarrollo post-extractivista que no dependa pues de la explotación y destrucción de nuestra Amazonía. Nadino, queremos agradecer el espacio otorgado a Radio Estelar para brindarnos su opinión acerca de estos temas tan importantes que sin duda alguna ustedes mediante sus palabras han manifestado de que atentan o vulneran varios derechos de los pueblos indígenas, y que de igual forma son decisiones tomadas a través de la Asamblea o el Ejecutivo que no están siendo muy tomadas en cuenta en torno a qué opinan estos pueblos que están siendo directamente afectados. No ha sido socializada con anterioridad la intención de nuevamente ratificar este convenio con China, pero sin embargo esperamos realmente, Nadino, de que las consecuencias
que se han notado quizá en otros ejemplos que se han tenido con este país asiático, realmente son devastadoras, pero que estemos ahí atentos para de alguna forma ayudar con esa fiscalización o estar atentos, vigilantes, protegiendo como siempre ustedes lo han venido haciendo nuestros territorios. Queremos agradecer su presencia a través de esta llamada telefónica con el medio de comunicación y dejarle con ese mensaje final de despedida. Gracias, Nadino. Estimada Yumi, agradecerte una vez más por el espacio y a toda la audiencia, ¿no?, de este importante medio de comunicación. Como ya hemos mencionado, lo que nos preocupa no es que nosotros nos oponemos a todos los modelos de desarrollo, sino a modelos que se construyen por debajo de la mesa, atentando contra derechos. Muchos dirán, sí, es que vamos a ingresar, nuestros productos van a poder ingresar sin aranceles, sin pagar impuestos para la exportación, en este caso a China. Sí, pero Ecuador posiblemente tenga 10 a 20 productos para exportar, pero China tiene miles de productos para traer a nuestro país, incluido basura, y no estamos en condiciones de competir. Entonces hay que estar atentos, hay que estar vigilantes. El día de ayer efectivamente con 76 votos han ratificado este convenio y esto nos preocupa a varios sectores y vamos a seguir trabajando, vamos a seguir organizándonos para seguir denunciando y estar vigilantes frente a la ejecución de este tratado que pondría en riesgo la soberanía y los derechos de nuestro país. Así es que estar pendientes, hermanos y hermanas, y un gusto poder compartir este espacio en esta mañana. Muy buenos días. Muchísimas gracias al dirigente indígena quichua, Nadino Calapucha, con quien hemos mantenido un diálogo y nos han expresado su posición en torno a la decisión de firmar ese libre comercio entre Ecuador y China. Y también, pues, cuál es su posición en torno a la explotación del Yasuní, al incremento del IVA y mucho más. Ustedes, distinguidos amigos y amigas, son los encargados de quizá otorgar o sacar sus propias conclusiones en torno a las decisiones que va tomando tanto el Ejecutivo como el Legislativo. Recordemos que el día de